Los Incoterms o términos de comercio internacional se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo F contiene 3 Incoterm, de los cuales uno es para cualquier tipo de transporte, es decir multimodal, y 2 se utilizan únicamente para el transporte marítimo. El primer término es FCA, por sus siglas en inglés, o entrega al transportista en español. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado en el país de origen, por ejemplo, sus locales, una bodega, aeropuerto o frontera terrestre, y se hace cargo de los costos hasta ese punto convenido. La transferencia de riesgo ocurre en ese momento. El comprador asume el riesgo desde que el vendedor entrega la mercancía al medio de transporte elegido y pagado por el comprador. El segundo término es FAS, por sus siglas en inglés, o libre a un costado del buque en español. Este término solamente se utiliza el transporte marítimo. Como lo dice su nombre, aquí el vendedor entrega la mercancía al lado del barco contratado por el comprador. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse de la logística e importación en el país destino. El tercer término es FOB, o libre a bordo del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Aquí el vendedor entrega la mercancía ya a bordo del buque. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse de transporte principal y trámites de importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre ya en el barco después de que el vendedor termina de colocar la mercancía a bordo. FCA y FOB son de los términos más utilizados en procesos de exportación, ya que se consideran términos donde las partes tienen igual cantidad de responsabilidades y derechos. El grupo C tiene 4 Incoterms, de los cuales 2 solo se utilizan únicamente en transporte marítimo y 2 se utilizan en cualquier tipo de transporte. El primer término de este grupo es CFR, por sus siglas en inglés, o costo y flete pagado a este lugar en destino en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. El segundo término es CIF, por sus siglas en inglés, o costo seguro flete pagado hasta puerto convenido. En este término el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. El vendedor se encarga de los trámites de exportación y el comprador se hace cargo de los trámites de importación. El riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. El tercer término es CPT, por sus siglas en inglés, o transporte pagado hasta lugar de destino convenido en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar a destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primer transportista. El cuarto Incoterm en esta categoría es CIP, por sus siglas en inglés, o transporte y seguro pagados hasta el lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. La transferencia del riesgo ocurre una vez que el vendedor colocó la mercancía a bordo del transporte principal. Es en este grupo donde hay 2 Incoterms donde es obligatorio que el vendedor contrate un seguro. El grupo D tiene 3 Incoterms, los cuales pueden ser utilizados en cualquier tipo de transporte, incluso intermodal. El primer término de este grupo es DAP, por sus siglas en inglés, o entrega en el lugar designado en español. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. El segundo término es DPU, por sus siglas en inglés, o entregado en lugar destinado y descargado en español. Supone que el vendedor entrega la mercancía en el lugar designado por el comprador,
con descarga incluida. Puede ser descarga en puerto o en un lugar de destino. Sin embargo, el comprador deberá hacerse cargo del despacho de importación. El tercer término es DDP, o entrega con derechos pagados en lugar convenido en español. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. Por último, el grupo E contiene únicamente un Incoterm. EXW en fábrica en español. Puede utilizarse con cualquier tipo de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o una combinación de ellos. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador.